El siguiente tema es la debida diligencia reforzada y reporte de operaciones sospechosas. Lo va a dictar la licenciada contadora pública, colegiada y magíster en gestión de riesgos, con especialización en cumplimiento, prevención del fraude y lavado de activos. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, de los cuales 13 han sido en el sector financiero. A lo largo de su trayectoria ha liderado actividades vinculadas a la gestión de riesgos operacionales, incluyendo evaluaciones de riesgo, administración de eventos de pérdida y diseño de indicadores clave de riesgo. Se desempeña también como consultora y expositora en temas relacionados con la prevención del lavado de activos y el funcionamiento el financiamiento del terrorismo. Ha ocupado cargos de gerencia en áreas de cumplimiento normativo, supervisando la implementación de sistemas de prevención de lavado de activos, gestión FATCA y gestión anticorrupción. Actualmente ejerce como jefa del órgano centralizado de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el sistema notarial a nivel nacional, y es la contadora pública Rosario Campos Yupanqui, a quien le dejo en el uso de la palabra. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. No tenía el audio ni la opción para poder abrir mi cámara. Bueno, antes que nada, agradecer al Colegio de Notarios de Lambayeque por la invitación y sobre todo por fomentar ese tipo de espacios en los cuales pues nosotros aprendemos mutuamente, como siempre lo digo, ¿no? Nos nutrimos de las experiencias de ustedes y de la experiencia que nosotros también tenemos aquí como OCP. De manera especial quiero agradecer al doctor Jaime Cárdenas por la invitación. Muchas gracias. Y estuve muy atenta escuchando a Ánica. Parece ahí que los temas se han cruzado un poquito, pero voy a tratar de ser un poco más didáctica para que esta exposición pues sea muy provechosa para todos los presentes. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Por favor, voy a tratar de compartir acá la presentación. Y el tema que me toca hoy, bueno, compartir con ustedes es la debida diligencia reforzada y el reporte de operaciones sospechosas. Y ya como lo ha mencionado Ánica, bueno, salió el 13 de mayo la resolución 1754 y específicamente me voy a centrar en los regímenes de debida diligencia de conocimiento del cliente. Ya lo mencionaron, existen 3 tipos de régimen, el general, el reforzado y el simplificado. Pero es importante pues que tengan esto claro para, bueno, saber a quién le corresponde aplicar determinado régimen. Nosotros en el procedimiento de debida diligencia de conocimiento del cliente tenemos justamente este gráfico que nos permite nosotros identificar a qué tipo de régimen pertenece la persona con la que vamos a tener o vamos a contratar, ¿no? Y para ello me gustaría compartir con ustedes antes que es importante que hagan la consulta previa para saber a quién tenemos enfrente y cuál es la categoría que le corresponde a ese cliente. Sé que hay muchos despachos notariales que son nuevos. No sé, por favor, me confirman si pueden ver la pantalla de la consulta previa. ¿Alguien está conectado acá? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Yo me imagino que esta pantalla es muy conocida para todos ustedes porque es donde realizan la consulta previa. Acá lo ideal es que cada usuario tenga los accesos para que pueda realizar esta consulta previa. He querido aquí mostrar cómo es que vamos a crear un usuario. Ven aquí este muñequito de color naranja, hacemos clic y ponemos nuevo usuario. Aquí vamos a colocar el tipo de documento de identidad, ¿no? Para efectos de la prueba voy a colocar un DNI, espero que 5, 6, 7, 8. La clave le voy a poner la misma, 5, 6.
Es importante que coloquen el nombre de la persona, de la persona que ustedes quieren darle el acceso para hacer las consultas previas. Y como pueden ver, aquí en el sistema les pone un asterisco a qué cosa es, cuáles son los datos que son los importantes y relevantes para crear. Voy a crear el operario de consulta y le voy a dar guardar. Usuario guardado. Entonces, cada vez que entre la persona va a entrar con su usuario y su contraseña y puede realizar esta consulta previa. Entra a consulta previa, nueva consulta, y yo tenía acá un ejemplo, a ver, no sé si me permiten, un segundo, por favor. A ver, vamos a ver. El nombre del presidente es José María Balcázar, no tengo ahorita. Balcázar Celada. Y vamos a realizar la búsqueda. Nos aparecen 10 coincidencias. Aquí no he puesto el DNI, pero el sistema me indica que hay 10 coincidencias con el señor José María Balcázar Celada. Acá tienen la opción ustedes de ver el detalle de cuáles son las banderas que tiene. Acá, por ejemplo, la coincidencia, como es por nombre, sale que es del 30% porque no tenía el DNI para colocarlo. Y salen noticias sobre esta persona, ¿no? Está siendo investigada por presuntos delitos contra el honor, con la figura de difamación. Acá vemos que otra de las consultas también sale que es una persona políticamente expuesta. Bueno, actualmente es el presidente interino de la República. Y lo bueno aquí es que ustedes pueden luego guardar este informe. Déjenme ver. Bueno, son cosas que pasan a veces. Déjenme salir un ratito y voy a entrar de nuevo, que justo ocurre cuando se queda pegado el usuario. Me imagino que eso les pasa a ustedes también y estarán renegando y, le pasó a Rosario. Bueno, yo tengo acá una presentación, en la presentación también, cómo es que les sale el reporte a ustedes, ¿no? A ver, déjenme por favor ver aquí qué es lo que ha pasado. Tengo la presentación por aquí, ¿no? Parece que el hipervínculo se fue. Me disculpan, por favor. Y bueno, hacen la consulta previa del cliente. Aquí, bueno, ya les mostré cómo se crea el usuario, pero la consulta previa, aquí yo había puesto, hacen la consulta previa, la nueva consulta, ponen los datos de la persona, le dan buscar y le dan en descargar y les va a descargar este sustento que ustedes lo pueden utilizar para cualquier proceso de auditoría, para cualquier tema de supervisión por parte de la UIF, en el cual se muestra de que efectivamente ustedes realizaron esta consulta previa, identificaron de quién se trataba, y en este caso, bueno, es un PEP al cual se le aplica el régimen reforzado. Bueno, este documento lo encuentran en las políticas y procedimientos de debida diligencia de conocimiento del cliente, que se encuentra en nuestra aula virtual a disposición de todos ustedes, como todos los documentos que tenemos. Bueno, existen, como lo mencioné, 3 tipos de régimen. Tenemos el régimen simplificado, que se le aplica al sistema financiero y a las instituciones supervisadas por la SBS y la SMB. Esta relación de empresas se encuentra también colgada en el aula virtual, en políticas y procedimientos, en el numeral 10. Lo que pide la norma aquí es que por lo menos una vez al año se complete la declaración jurada de este tipo de clientes, ¿no? En la cual la información es súper acotada, es muy acotada,
tiene que colocar la razón social, el registro único de contribuyentes, el domicilio, teléfono, ¿no? Nombres y apellidos y tipo de documento de identidad y el origen de fondos. Esos son los datos que la norma nos exige como mínimos que debemos tener de los clientes sobre los cuales se aplica el régimen simplificado. Luego tenemos el régimen general, que es aquel régimen que no es el reforzado, en definitiva, ni tampoco es el régimen simplificado. Por lo general, la cantidad o nuestros clientes, el grueso de los clientes que nosotros atendemos, y lo hemos visto por el tema del IAO, porque cuando nosotros recibimos información en la base centralizada, hacemos esta suerte de poder diferenciar qué tipos de clientes ustedes atienden normalmente en sus despachos notariales. Y por lo general siempre tenemos un 95% hasta 98% de clientes bajo el régimen general y un mínimo porcentaje de clientes que están bajo el régimen reforzado y, bueno, bajo el régimen simplificado. Y aquí es importante, pues, mencionar, como ya lo había puesto Annika, nosotros hemos propuesto o proponemos a los despachos notariales las políticas y los procedimientos y qué cosa es lo que se debe hacer cuando viene un cliente, pues, a ser atendido en nuestro despacho notarial. Y en este caso, bueno, todos los clientes tienen que completar el anexo 5.1 para el caso de personas naturales y el 5.2 para el caso de personas jurídicas. Como ya lo mencionaron, este formato es muy, bueno, es fácil de completar. Se piden los datos básicos de la persona, sus apellidos, su documento de identidad. Es la información que usualmente ustedes ya la tienen y la vienen pidiendo desde que iniciaron el ejercicio como notarios, ¿no? Y también en de acá, en este formato, nosotros pedimos la ocupación, si es que es pariente de PEP, y que completen el cargo que ocupa el PEP, ¿no? Si es que es su familiar o si él es el propio PEP. Y aquí les quería mostrar, ¿no?, que para el caso de beneficiario de la operación, que es un poquito donde muchas veces existen algunas confusiones, cuando la persona que realiza la operación es el beneficiario de la operación. Y aquí quería compartir con ustedes que el beneficiario de la operación puede ser una persona natural, una persona jurídica o un ente jurídico. Y es quien se beneficia con el bien o el servicio materia del contrato, ¿no? Esta información es una declaración del cliente, ojo, y aquí hay que tener mucho cuidado porque el sujeto obligado no está en la obligación o no tiene tampoco la facultad de presumir o asumir quién es el beneficiario de la operación. Es el cliente quien declara. Y puede ser, como ya lo mencioné, uno mismo, el mismo que está yendo al despacho notarial a formalizar el acto, o puede ser un tercero, persona natural, o un tercero, persona jurídica, o un tercero, ente jurídico. Entonces, es importante aquí hacer la diferencia, ¿no? ¿Quién es el beneficiario de la operación con el beneficiario final, que que lo vamos a ver ya de aquí a unos minutos? Aquí, si es que el cliente marcó que es el mismo, en el mismo formato se le señala que si marcó la opción 1, se va de frente a completar la sección 3, origen de fondos. Acá hay una suerte de conceptos de orígenes de fondo, donde ustedes marcarán, y posiblemente hasta tenga más de un origen de fondos. Pueden marcar el origen de fondos que el notario le está declarando. Luego aquí, bueno, ya ponen la huella dactilar, ponen la fecha, y es importante que coloquen acá el tipo de régimen al que corresponde. Ojo, pero no es que le vamos a decir al cliente, mire, usted es reforzado. Y aquí voy a aprovechar en hacer este comentario, que siempre lo hacemos,
que la información que tenemos en el SISGEN, en las consultas previas, es información confidencial y no puede ser develada a los clientes. No le podemos decir al cliente, ¿sabe qué? Yo no lo puedo atender porque usted se encuentra en una lista. O sea, eso no puede pasar, por favor. Ya hemos tenido varios casos en los que se acercan acá al Colegio de Notarios de Lima y nos comentan y vienen con su hojita algunos y nos dicen, acá tenemos, tengo aquí que en la notaría tal me han dicho de que yo estoy inmerso en una investigación y no me quieren atender. Ojo con ello. O sea, el hecho de que una persona esté en una lista no implica que ustedes no lo deban atender. Bueno, esa es política de cada despacho notarial, ¿no? O sea, habrá notarios que dicen, no, yo no me quiero hacer problemas luego más tarde y no lo atiendo. Pero la norma sí le señala que tienen la opción de no atender a una persona si ustedes consideran que no se puede hacer la debida diligencia del conocimiento de este cliente y es la única norma o la única ley que dice, el único artículo que dice, ok, si tú no puedes hacerle la debida diligencia del conocimiento del cliente, puedes eximirlo de atenderlo. Claro, ahora pueden decir ustedes, ¿pero qué hago para no atenderlo? Bueno, he visto casos, porque sí nos lo han comentado, que le piden información, mucha información adicional a este tipo de personas que probablemente no la puedan traer. Como por ejemplo, no sé, sus boletas de pago, qué sé yo. O que digan cómo obtuvo el bien que está vendiendo, si es un contrato de compra-venta, cómo adquirió, que le muestran los vouchers de compra. Entonces, si hay formas en cómo podrían ustedes evadir el hecho de atenderlo, porque lamentablemente pues no está trayendo los documentos necesarios que ustedes consideran que son pertinentes para poder atenderlo y se podrían acoger a este artículo de la norma que señala que si es que no están seguros o no pueden o están limitados en hacerle una debida diligencia de conocimiento del cliente, no lo atienden. Entonces aquí, bueno, ese es cuando es para él mismo y en el formato se salta a la parte número 19 de frente. ¿Qué pasa cuando el beneficiario de la operación es un tercero persona natural? Aquí la persona que viene probablemente puede decir, sí, pues la operación es a favor de un tercero que no está en este momento o no forma parte de este acto. Aquí le pedirán pues que complete los datos de esta persona. Y nosotros hemos puesto varias veces muchos ejemplos, ¿no? Y yo recuerdo siempre haber puesto el ejemplo de que el papá le compre el automóvil al hijo y que, bueno, él es el que da la plata, pero finalmente es el hijo quien va a tener el beneficio de utilizar este bien. Y como lo decía antes, ¿no? Puede ser una persona natural, una persona jurídica, y es lo que les está declarando el cliente. Ustedes no pueden asumir. O sea, si es que el cliente viene y compra el auto y viene con una persona al costado y la persona al costado dice, sí, porque yo lo voy a utilizar, porque va a ser para mí y tal, ustedes no pueden deducir que va a ser para esa persona si es que el cliente mismo no les dice que esta persona lo va a utilizar. Si es que la persona indica, bueno, como ya les comenté, ustedes tienen que completar los datos de esa persona. Luego el origen de fondos y marcar el tipo de régimen, que es muy importante. Obviamente que el marcar a qué tipo de régimen pertenece la persona que se está atendiendo no tiene que ser vista por el cliente, ¿no? Un tercer caso es cuando la operación es a favor de una persona jurídica o un ente jurídico. Bueno, acá la verdad, nosotros como OCP, si marcan una de las dos, se irían al punto 18.2, donde tienen que colocar los datos de esa persona jurídica o ente jurídico. Y yo he marcado aquí en rojito esto, porque en realidad, pues, para nosotros no era como que, o sea, no se nos hace lógico
que si tengo un poder por escritura o por mandato, utilice este formato, ¿no? Porque me voy al de persona jurídica. Y bueno, fue una consulta que le hicimos a UIF, pero la respuesta, no tuvimos una respuesta realmente clara en la cual nos digan, oye, sí, ¿sabes qué? Si es que tienes un poder por escritura de una persona jurídica, completa el formato de persona jurídica. Pero la recomendación que nosotros siempre hemos dado es que si es que se trata de que el cliente menciona que el beneficiario de la operación es una persona jurídica o un ente jurídico y va por escritura pública o por mandato, se van al formato de persona jurídica, ¿no? Solamente sería si es que es por acta o por algún otro otro documento que no aplique o que no sea uno de los mencionados acá. Cuando se trata de esto, tienen que identificar también quién es el beneficiario final, porque estamos hablando de una jurídica. Recuerden que hace unos minutos les dije que solo existe beneficiario final para las personas jurídicas. Entonces, ahí tienen que, de acuerdo al artículo 1372, tienen que identificar si es que es por propiedad, ¿no? Si es que la persona tiene una participación mayor o igual al 10%, si es que el control directo de la persona, el control directo lo tiene una persona natural con la mitad de votos, ¿no? En una persona jurídica, o si es que no tuviesen esos datos, es uno de los tres. Si es que no tienen por propiedad, si no tienen por control, ya vendría el puesto más alto superior administrativamente, ¿no? Por ejemplo, un CEO o un gerente general. Y se coloca los datos de la persona. Aquí también llenan el origen de fondos y hacen firmar al cliente. Y como ya le he mencionado, es importante que ustedes identifiquen el tipo de cliente con el que están teniendo este vínculo comercial, ¿no? ¿Qué tipo de régimen es? Si es general, simplificado o es reforzado. También tenemos aquí el formato para persona jurídica, ¿sí? Que el de persona jurídica, en el que tienen que completar aquí pues estos datos, ¿no? La razón social, el RUC, como ven, y lo ha mencionado muy bien Ánica, porque ella es nuestra supervisora también. Este formato es bien digerible, es bien fácil y bien intuitivo para ser completado. Se pone la dirección, el departamento, el país en la que se encuentra la persona jurídica, la actividad comercial que desarrolla. Y aquí sí, como los mencioné hace un momento, se tiene que identificar al beneficiario final. Y como ya lo he mencionado, solo existe beneficiario final para las personas jurídicas. Y pueden identificarla con estos tres puntos que nos señala la norma, como ya lo mencioné, propiedad por control y por gestión. Y sí que nos quede bastante claro que el beneficiario de la operación es diferente al beneficiario final y que solo existe beneficiario final para las personas jurídicas. Bueno, aquí también nos pide los datos de los representantes, ¿no? Del representante 1, representante 2. Y también lo mismo, ¿no? Cuando el beneficiario de la operación es la misma persona jurídica. Ahí no hay ningún problema. Se pasa de frente a la sección de origen de fondos y completan el formato. Cuando el beneficiario de la operación es un tercero, persona natural, sí van a tener que colocar los datos de esta persona natural. Y colocar ahí, si es que el beneficiario les dio esto, no sé, por mandato, cómo fue que él va a ser el beneficiario de esta operación que la está realizando una persona jurídica a través de un representante. Completa también los datos y en el tercer caso es un tercero, persona jurídica o ente jurídico. Aquí lo mismo, si bien es cierto, ya se identificó más arriba al beneficiario final de la persona jurídica que está yendo a realizar el acto notarial, aquí tendrán que colocar el beneficiario final de la persona o ente jurídico
que es beneficiario de la operación. Y lo mismo, tiene que colocar aquí el tipo de régimen al que corresponde el cliente, si es general, simplificado o reforzado. ¿Y qué pasa cuando el cliente es de régimen reforzado? Bueno, hemos escuchado atentamente a Anika, a quienes son los que les aplica obligatoriamente, a los nacionales o extranjeros no residentes, a las personas jurídicas no domiciliadas, a las personas que realizan operaciones de fideicomiso, de leasing, leaseback, comisiones de confianza, que no son los bancos, que normalmente pues es la contraparte, sino la otra persona que realiza este tipo de actos notariales. Los PEP, que muy bien lo explicó, las personas o entes jurídicos sobre los cuales se tiene conocimiento que están siendo investigados, ya sea por un delito de lavado o un delito precedente o del financiamiento del terrorismo. Las personas vinculadas también, personas naturales o jurídicas, vinculadas a personas que están siendo investigadas. Esto es un poco difícil, ¿no? De pronto identificar, pero si ustedes identificaran a este tipo de personas, también se les debe aplicar el régimen reforzado. Y escuchábamos también a Anika que nos comentaba que nosotros tenemos también ciertos segmentos de riesgos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra guía metodológica de evaluación que está a disposición de todos ustedes en el aula virtual, tenemos algunos segmentos de riesgo, como por ejemplo, clientes vinculados a delitos de LAF o delitos precedentes que formalizan actos cuyo valor patrimonial es mayor o igual a $30.000. Nosotros sugerimos estos actos y si ustedes tienen este tipo de clientes, las medidas adicionales que nosotros proponemos, que son distintas a la del régimen reforzado que vamos a ver ahorita, es solicitar que complete la sección de debida diligencia ampliada, bueno, ya es con un sustento correspondiente, solicitar ser más específicos de repente en la declaración jurada cuando digan cuál es el origen de fondos de la operación que están realizando y de pronto también la autorización del acto por parte del notario. Bueno, recordemos que de acuerdo a la norma señala que todo cliente bajo el régimen reforzado tiene que ser autorizado por el notario. ¿Y quién es responsable de realizar estas actividades? Bueno, eso lo define ya el despacho notarial, ¿no? Puede ser el abogado, el cardista, el notario o el oficial de cumplimiento, ¿no? Y la oportunidad y ejecución de cuándo se realiza debe ser antes de la formalización del acto, ¿no? O durante el proceso de formalización. Tenemos otro tipo de clientes que también nosotros sugerimos que sean de régimen reforzado, no lo dice la norma, pero por las características que tienen, sí son clientes que de alguna manera pues significan un riesgo para nosotros, como por ejemplo los clientes menores de 18 años que formalizan actos de compra-venta de bienes muebles y inmuebles. Creo que este caso no es no se da, ¿no? Pero en alguna oportunidad lo colocamos, o sea, de no ser posible, pues omitir esa segmentación o ese segmento, ¿no? Clientes mayores a 18 años, hasta 24 años, amas de casa, estudiantes, personas jubiladas, que formalicen actos notariales de compra-venta de bienes muebles e inmuebles de alto valor comercial y con un importe mayor a $30.000. Probablemente ahí sí tengan algún grupo de este tipo y se le debe solicitar ser más específicos en el origen de fondos declarados, revisar con mayor frecuencia los actos que ha formalizado en los últimos 12 meses y es una actividad que recae sobre el oficial de cumplimiento o recae en el abogado o el cardista que atiende al cliente, ¿no? Otro tipo de clientes es, ¿no? Clientes cuya actividad económica provienen del sector minero y no se encuentran en reinfo o se encuentran en estado suspendido. O sea, son de mineros ilegales, por ejemplo, bueno, tiene su nombre, ¿no? Y ahí sí se le debe solicitar
quiénes son sus principales clientes, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que nosotros proponemos, y verificar el registro integral de formalización de minería. Bueno, otro grupo que también nosotros hemos considerado que le correspondería aplicar este régimen reforzado son los clientes que adquieren vehículos de alta gama y de pronto, pues, no tienen los medios suficientes como para hacerlo, ¿no? O sea, vemos que, de acuerdo a su perfil, no podría estar comprando un carro de un valor mayor a los $60,000 y, bueno, y de pronto, pues, no se tiene o no menciona que han productos de un préstamo bancario o de un crédito vehicular. Se solicita ahí también ser más específicos en el origen de fondos declarados y revisar de manera exhaustiva los vouchers de pagos involucrados en el acto. Otro tipo de segmentos son los clientes PEPs o familiares PEPs que formalizan actos de compra-venta de bienes muebles, ¿no? Compra de bien inmueble mayores a $200,000, que constituyen empresas con un capital mayor a $50,000 y en dinero en efectivo, que son segmentos que de pronto pues nos llamarían la atención, ¿no? De repente no los tienen en buena hora, pero si los tuviesen, nosotros sugerimos qué medidas adicionales, porque como bien lo han mencionado anteriormente, siempre tiene que haber medidas adicionales sobre estos clientes que tienen esta condición de régimen reforzado. Bueno, aquí esta lista la tienen a su disposición en el aula virtual, en el documento de la guía metodológica de evaluación e identificación de riesgos. No voy a ahondar mucho en el tema porque estamos próximos, como ya lo mencionó Anika, a hacer un cambio a esta guía para ajustarla a este nuevo software que tiene la UIF llamado Gerilab, ¿no? Lo cual para ustedes va a ser un poco más ágil la identificación de este tipo de segmentos de clientes riesgosos. Bueno, clientes que formalicen más de un acto de constitución, organizaciones no gubernamentales y que se encuentren listas, ese también, de hecho, pues va como reforzado totalmente. Y clientes que formalicen actos de donaciones que superan los 30,000 y no tienen ese perfil, ¿no? Trabajadores que hayan variado sus condiciones socioeconómicas, ¿no? A niveles superiores. O sea, tenemos un trabajador con nosotros y de pronto cambia sus condiciones y sigue trabajando para el despacho, sigue ganando lo mismo, pero vemos que ya tiene otro tipo de condición económica mucho más holgada que la que tenía antes. Entonces, a todos estos clientes se les debe aplicar el régimen reforzado. Otro punto. Y esta pregunta también se las hizo Anika y qué bueno que me da mucho gusto que sí, o sea, la tienen súper clara. Si deberíamos hacer lo mismo para este tipo de clientes y es no, ¿no? O sea, siempre se tiene que hacer algo más. Adicionalmente al régimen general que se le aplica a todos, se debe tomar medidas adicionales. Tratándose de PEPs, se debe requerir el nombre de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad y del cónyuge o conviviente, así como la relación de personas jurídicas o entes jurídicos donde ostente la condición de beneficiario final, que ya lo vimos que es bajo 3 argumentos, ¿no? Que tiene mayor o igual al 10% de acciones en la persona jurídica, si es que tiene el control de la persona jurídica, o si es que administrativamente pues tiene un cargo superior o alto dentro de esa persona jurídica. Incrementar la frecuencia en la revisión de la actividad transaccional del cliente, realizar indagaciones y aplicar las medidas adicionales de identificación y verificación, tales como información sobre sus principales proveedores, clientes, recolectar información de fuentes públicas, sobre todo de fuentes abiertas. Y qué bueno ahí la doctora Alessandra Ramos, que hizo la pregunta, porque nosotros también utilizamos ese tipo de búsquedas en Google, ¿no? Ponemos el nombre y le ponemos más delitos.
Probablemente cuando yo ahora hice la prueba en noticias, por ejemplo, y puse mi nombre más delitos y no salió ninguna coincidencia. Porque muchas veces si solo colocamos el nombre, nos pasa lo que mencionó la doctora Ramos, ¿no? Nos sale un montón de coincidencias y posiblemente por un nombre o por un apellido, pero no se trata de la misma persona. Entonces, ahí sí tener un poco de cuidado al hacer estas búsquedas en Google, que nosotros también las proponemos para todas las personas bajo el régimen de debida diligencia reforzada, y buscar las coincidencias exactas, ¿no? Para no tener este problema de que no se trate de la misma persona y de repente estamos poniendo algo que no le corresponde, ¿no? Y lo que ya había mencionado, ¿no? La decisión y aceptación y el mantenimiento de la relación con el cliente debe estar a cargo del notario. Y nosotros aquí como OCP tenemos este formato que cuando recién nosotros lo publicamos, habían muchas preguntas. ¿Y todo esto tengo que hacerle al régimen reforzado? Y la respuesta era no, solamente se le hace el régimen reforzado a todos por igual la primera parte, las actividades generales, que son búsquedas o indagaciones en fuentes abiertas y búsqueda de los actos formalizados en los últimos 12 meses en su despacho notarial, o sea, la cantidad de actos. Por ahí comentaron y nos decían, sí, pero esta información no la tiene quien atiende al cliente, pero sí la tiene el oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento tiene que aprobar, confirmar, dar fe de que se ha hecho la debida diligencia reforzada en este formatito. Entonces, podría ser el oficial de cumplimiento, cuando tenga el documento, cuando ya le toque darle el visto, ahí podría colocar la cantidad de actos que esta persona ha formalizado en su despacho notarial. Y vemos varias secciones, ¿no? Y nosotros colocamos aquí, adicionalmente a esas dos actividades generales que realizan, ¿no? Si es que la persona es nacional o extranjero, se hace tal cosa. Si es que es una persona jurídica no domiciliada, se hace la identificación de empresas extranjeras. Si es que hacen operaciones de leasing, leaseback y convenciones de confianza, solamente nos quedamos con las actividades generales. Y aquí yo les he puesto algunos casitos que, por ejemplo, acá, cuando se trata de una persona PEP, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se indaga en fuentes públicas o en fuentes abiertas, ¿no? Y se le coloca la cantidad de actos que ha formalizado en el despacho notarial, ¿no? Y nos vamos a la sección 4. Para PEP, identificados como parientes de PEP, se les tiene que hacer llenar el formato de PEP. Perdón, aquí solo llena el formato de PEP, el PEP. El pariente no completa el formato de PEP. Por eso ahí abajo tenemos una nota que marcar no aplica cuando es familiar de PEP. Porque el que completa este formato es solo el PEP. Esa es una pregunta que siempre nos hacen acá al interno del OCP, o sea, nos llaman de los despachos notariales y nos preguntan, ¿el familiar de PEP tiene que llenar el formato de PEP? No, no está obligado a llenar el formato de PEP. Solo lo llena el PEP que está yendo a formalizar el acto. Y este es el formato, este es el formato actual que nosotros tenemos también a disposición de ustedes en el aula virtual. Lo modificamos ahí un poquito y bueno, tiene todos los campos requeridos que la norma nos exige para el cumplimiento de él. Algo que se me había pasado de comentarles es que en estos formatos de debida diligencia de conocimiento del cliente bajo el régimen general, si bien es cierto, nosotros colocamos cierta información que es la mínima indispensable de acuerdo a la norma, ustedes pueden ampliar ese formato. Pueden agregar otro tipo de información, si ustedes lo consideran pertinente, ¿no?
nosotros tratamos de ser un poco, o sea, irnos y cumplir con lo que decía la norma porque hay de todos comentarios, ¿no? O sea, hay mucha información, no le puedes pedir esto, entonces lo mínimo indispensable que nos exige la norma es lo que tienen nuestros formatos. Si ustedes quieren pedirle algo adicional, ustedes podrán incluirlo a estos formatos y recordar que pueden poner como un aspecto específico en esta pregunta del IAO, si han implementado aspectos específicos diferentes a los que el OCP les ofrece. Sí, bueno, sí, he aumentado los que me traiga el sustento documental del origen de fondos cuando se trate de una persona que está siendo investigada, que me traiga sus boletas de pago, que me traiga su impuesto a la renta, ¿no? Las cosas que ustedes le pidan. Estas cositas ustedes las pueden incluir y son aspectos adicionales a los que nosotros les proponemos. A ver, otro caso acá es cuando se trata de clientes que realizan actos de fideicomiso, nosotros ahí les decimos que solamente ejecuten las actividades generales, ¿no? O sea, si la condición que lo hace reforzado es por haber realizado este tipo de operaciones, nos quedamos con las búsquedas en fuentes abiertas y con los actos formalizados en los 12 últimos meses. Clientes que están siendo investigados. Bueno, ahí también hacen las dos actividades generales que nosotros proponemos en nuestros formatos, que ya lo he mencionado, y se van a la sección 5, búsqueda de proveedores del Estado. Hacen el cheque sí, que han hecho las búsquedas. Ojo, escuché ahí sobre los sustentos. Nosotros en nuestro procedimiento de debida diligencia de conocimiento del cliente, hemos puesto que todas esas actividades tienen que guardarse o tienen que tener un sustento. Ahora, no es necesario que lo impriman. Ahora, lo que pueden hacer es guardar esos documentos de manera digital, porque frente a cualquier auditoría, cualquier supervisión, ustedes tienen cómo demostrar que hicieron estas medidas adicionales en sus clientes bajo este régimen reforzado. Y esto es muy importante porque a veces pues ponemos que sí, lo hacemos y no guardamos el sustento y eso podría ser materia de una observación en una supervisión, ¿no? Por parte de UIF. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, además de ser una persona que está siendo investigada, se dedica a la minería? Ahí nosotros decimos, solo si tiene la condición, ¿no? La condición de ya reforzado y tiene esta actividad, sí la sugerencia es que se haga la búsqueda, ¿no? Y podamos ver si es que se dedican a la explotación del segmento de pequeña minería o minería artesanal, si se hace la búsqueda especial de comercializadores y procesadores de oro, ¿no? Y colocar pues que han hecho estas actividades. No es que a todos mis clientes que se dediquen a esta actividad minera les tenga que hacer esta medida adicional. O sea, salvo que ustedes así lo consideren prudente, ¿no? Pero no es necesario tomar estas medidas adicionales si es que no tiene la condición de régimen reforzado. Y el monitoreo. Bueno, aquí no voy a entrar al sistema, pero voy a tratar de ser bastante didáctica con esto. La norma también nos señala que hay que monitorear y esa es una recomendación que nosotros también hacemos, ¿no? Monitorear a nuestros clientes bajo el régimen reforzado. Y nosotros hemos colocado que este monitoreo debe ser trimestral. Para ello, ustedes cuentan con un reporte en la plataforma digital del notariado. Si, o sea, de hecho la tienen, porque la tienen todos los despachos notariales, y es importante que utilicen para que ustedes vean qué personas o qué tipo de personas estamos atendiendo, cómo va, cómo podemos medir si es que por ahí no se nos pasó algo. Yo recuerdo que justo la doctora Ramos también,
en alguna oportunidad me comentaba pues que ella sacaba este reporte y verificaba para ver si es que en efecto a los clientes que habían dado como PEP se les había pedido el formato de PEP. Era como un double check o como un trabajo adicional que hacía ella o su oficial de cumplimiento para verificar si no se les había pasado alguno, ¿no? Que ya es un poco difícil traer a la persona PEP a que tenga el formato. Bueno, aquí en la plataforma digital de notariado, ustedes ingresan con su usuario y su contraseña y tienen en reportes OCP, tienen régimen reforzado. Y en régimen reforzado le hacen clic y les aparece esta pantalla donde ustedes seleccionan, nosotros aquí proponemos, o es la propuesta del OCP, que hagan esta revisión trimestralmente y ponen un rango de fecha, ¿no? Del 1 de enero al 31 de marzo, por ejemplo. Y tiene aquí dos tipos de reportes. Tienen el resumido, que para mí es bueno, uno es complemento del otro en realidad, pero acá me da la vista, ¿no? De cómo es que, cuando le doy resumido, qué cosa hizo o cuántos actos formalizó en mi despacho. Bueno, si formalizó uno en abril, tengo un cliente en abril y otro, no sé, en mayo, son personas distintas, en teoría, o sea, de hecho, les hice la debida diligencia cuando correspondió, tanto en abril como en mayo, y de esta forma, pues también podría yo validar si es que se hizo o no, ¿no? O sea, si tengo los documentos que sustenten que se hizo la debida diligencia. Pero también nos da la vista si es que aquí, por ejemplo, esta persona ha hecho más de un acto notarial, ha formalizado más de un acto. Aquí nos saldría 1 o 5 o 6 la cantidad de actos. Y sí nos llamaría la atención, pues de hecho, la recurrencia con la que esta persona pues viene formalizando actos en el despacho. Nosotros sugerimos que si es que tiene en un trimestre más de 3 operaciones, probablemente habría que ampliar ahí o reforzar qué cosa hizo o ver qué otras condiciones tiene de la primera vez que vino a la última vez, que han sido materia de alerta, como para ahí, de ahí de repente podría salir una señal de alerta, una operación inusual o un informe de riesgo. Si nosotros le damos en detallado, en el reporte detallado, les va a aparecer aquí el nombre de la persona, su documento de identidad, su ocupación, el CARDEX y aquí le aparece el acto que ha formalizado, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que un reporte es complemento del otro, porque si acá me aparecerían 10 actos notariales, en el detallado me van a aparecer los 10 actos notariales que esta persona realizó en el despacho notarial en un periodo de tiempo determinado. Acá, como les mencioné, esta debida diligencia reforzada es trimestral, ¿no? Se hace de manera trimestral. Bueno, otro de los puntos que se me pidió tocar fue el informe de riesgo. No sé si es que hasta ahí hay alguna pregunta con respecto a la debida diligencia reforzada o lo dejamos para el final. No sé, ustedes les doy la libertad o terminamos, no sé. Ustedes me dirán. Bueno, creo que seguimos. De acuerdo a la norma, bueno, se me pidió el tema de los ROS, pero como ya también se mencionó, de hecho, pues el informe de riesgo, ya cuando es comunicado por un despacho notarial, ¿no? Tiene que ser comunicado también por el OCP a la UIF como un ROS. Esto no quiere decir que el OCP solo haga o comunique ROS a la UIF con respecto a los informes de riesgo. No, no es así. Nosotros como OCP tenemos parametrizadas algunas señales de alerta
¿no? De acuerdo al perfil del cliente, hemos puesto, no vamos a dar las reglas, pero sí con la información histórica tenemos segmentadas estas condiciones que de pronto pues nos llamen la atención y probablemente pues sí tenemos algunas señales de alerta que terminan en operaciones inusuales o una operación y esta operación inusual sea comunicada como ROS directamente por el OCP, sin haber sido comunicada por ningún despacho notarial. Porque como ustedes lo han venido escuchando siempre, nosotros vemos el bosque y ustedes solo ven un árbol, ¿no? Porque como despacho notarial solo pueden visualizar las operaciones que la persona realiza al interno de su despacho. Bueno, el informe de riesgos, la norma señala que es un documento mediante el cual el notario, a través de su oficial de cumplimiento y a través, y esto es importante mencionarlo, del módulo LAF notario, comunican al OCP para que lo reporte como operación sospechosa a UIF. Yo aquí he traído un caso que ha sido comunicado por un despacho notarial, en la cual se trata de una persona natural de 25 años, soltero, comerciante, que realiza operaciones de compra y venta de vehículos en 6 meses con un monto involucrado de más o menos más de $500,000. Las señales de alerta que saltaron para el despacho notarial fue que en su mismo despacho notarial realizó 119 operaciones, ¿no? En un periodo de 6 meses. El monto elevado de las transacciones sin un sustento económico aparente, tenía la ausencia de inscripción de RUC, pese a evidenciar que existe una actividad comercial habitual, ¿no? O sea, está vendiendo carros y comprando carros, lo cual nos permite inferir que él desarrolla una actividad comercial de carácter continuo, ¿no? Acá también existía una incongruencia entre el perfil del cliente, que es una persona natural de 25 años, y el volumen de las operaciones que realiza, ¿no? Es bastante, 119 vehículos en un solo despacho notarial. Uso de condición de persona natural para realizar actividad empresarial, es otra señal de alerta. Indicios de actividad económica no declarada y falta de información sobre el origen de fondos. Bueno, aquí el oficial de cumplimiento realizó el análisis correspondiente, revisó los biométricos, la consulta RUC, la consulta previa, hizo las consultas en SUNAR con la lectura de las partidas, que esto es público, la revisión en Google también de fuentes públicas, revisó el formato de conocimiento del cliente, el anexo 5, y señalaba como origen de fondos ahorros, y siempre ahorros, ¿no? Entonces, ya esto también es en el análisis, pues nos levanta más la señal de alerta, sobre todo a este oficial de cumplimiento, ¿no? Y al revisar pues la frecuencia en el análisis se dio cuenta pues que había realizado 119 operaciones. Y acá yo lo he marcado en amarillo porque en la central de riesgos no tenía deudas registradas. ¿Y por qué lo remarqué? Porque no todos los despachos notariales pues tienen acceso a una central de riesgos. Nosotros como OCP sí tenemos este servicio y si es que en alguna ocasión cuando ustedes ya tengan alguna duda, pero se trate de un tema bastante o altamente riesgoso, que ustedes consideren altamente riesgoso, nos puede solicitar esta información. Bueno, aquí el oficial de cumplimiento concluye, ¿no? Luego de su análisis, que es una operación que no guarda relación con el perfil económico del cliente. El cliente efectúa múltiples operaciones de compra-venta de vehículos que no tienen sustento de formalización ni documentación que respalden el origen de fondos, lo cual podría estar vinculado a la generación de ingresos no declarados, ¿no? Y resulta evidente considerar, ¿no?, que en la Evaluación Nacional de Riesgos identifica que la informalidad económica, y me van a decir aquí, bueno, nuestro país es un país informal, ¿no? Pero ya está considerada en la Evaluación Nacional de Riesgo como una vulnerabilidad asociada a la evasión tributaria, lo cual puede derivar en la generación de fondos de origen no declarado.
Entonces, la conducta observada podría estar vinculada a supuestos de evasión tributaria, ¿no? Considerados como un posible delito precedente de lavado de activos. Ahora, nosotros con este caso hicimos un análisis más exhaustivo de esta persona de 25 años. Identificamos que había realizado en los 12 últimos meses 208 compras-ventas de vehículos. Y no, bueno, no tiene en otros despachos notariales, porque en este hizo 119, pero en otros despachos acumuló a 208 actos. Igual como ya lo mencioné, o sea, sí de hecho pues se evidenciaba de que es una persona informal, ¿no? Y es esta informalidad está asociada pues a la evasión tributaria, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes podrían tener estos casos y la recomendación es que si los tuviesen, no nos manden por cada operación que realiza la persona, que no se dedica porque no tiene un RUC, no tiene formalmente esta actividad económica, nos manden por cada compraventa un informe de riesgo. La idea es, y es lo que hemos comentado con algunos oficiales de cumplimiento de algunos despachos notariales, que junten la información de 15 o un mes y esa información la envíen con la última operación como un informe de riesgo, para no estar enviando uno a uno, ¿no? Pero que sí detallen cuántas operaciones realizó, de qué montos, y muchas veces también observamos que, si bien es cierto, yo sé que es una práctica común, pero no debería, es igual una señal de alerta, de hecho, que el precio no es el que debe ser el precio de mercado, ¿no? O sea, siempre ponen un precio a veces menor para evitar justamente poner el medio de pago que se exige para este tipo de actos notariales. Uy, acá le puse caso 1, pero es caso 2. Aquí tenemos otro caso en el cual una persona natural sin negocio de 34 años, es soltero. Esto también fue comunicado por un despacho notarial. Identificó pues que este donante donó 5 vehículos tipo SUV y las había valorizado en 9,000 soles y una moto por 9,000 soles. Y dona estos 5 vehículos a una persona natural de 22 años, que indicaba ser conductor taxista, ¿no? Soltero. Él recibe las 5 camionetas y una mujer de 25 años, soltera, que no declaró ocupación, recibe la moto. Y aquí, ¿cuáles fueron las señales de alerta, no? Realiza 6 operaciones en el mes, el monto elevado de las transacciones. En realidad, bueno, para el vehículo no era como que tan elevado, ¿no? Pero porque los vehículos eran vehículos no muy antiguos, no tenían siniestros, y eran SUV, que son carritos más o menos grandes. La donación de bienes no guarda relación con el perfil del beneficiario de 34 años, ¿no? Incongruencia entre el perfil del cliente, persona natural sin negocio, y el volumen de operaciones. Los donatarios son muy jóvenes, ¿no? 22 y 25 años, y no hay una relación de parentesco. Que aquí las alarmas se encendieron porque probablemente podría ser o podría tratarse de posibles mecanismos de dispersión de bienes. Los autos fueron adquiridos a un valor conforme al mercado, ¿no? O sea, ¿no? Y fueron luego transferidos por un precio menor, ¿no? Posible simulación o distorsión del valor real. Los gastos que implica la operación notarial, los derechos notariales y registrales, son cancelados por otra persona, ajena a las personas que participaron en el acto. O sea, estamos hablando de la presencia de terceros no declarados en la operación. Entonces, todas estas situaciones, o sea, todas estas señales de alerta, pues, hicieron que el oficial de cumplimiento realice un análisis
¿no? Revisa los formatos de conocimiento del cliente y señala el origen de fondos, trabajo independiente, pero era una persona que no tenía un RUC, no tenía una empresa, estaba actuando a título personal. La revisión de la frecuencia y habitualidad de las donaciones en un mismo mes, lo cual no es usual, pues, ¿no? En este tipo de actos de donación. No es normal que una persona done o haga 5 operaciones o 6 operaciones de donación en un mes, ¿no? Yo creo que una vez al año o no sé. O sea, eso ya es un poco más de información histórica, estadística que podrían ustedes determinar, ¿no? Con tal perfil sí podría hacer, no sé, una donación al año o 2 donaciones al año, ¿no? Pero en este caso, por las características de la persona, pues no, no es normal que haya hecho este tipo de operaciones. Bueno, luego, después del análisis, se determinó que las operaciones no resultan congruentes con el perfil económico del donante y el valor de los bienes, ¿no? La simulación de la transferencia y su evaluación de estos bienes, pues, nos dan mayores indicios de que no hay nada correcto acá, ¿no? Y más aún si entiendo el oficial de cumplimiento le pide información adicional o por qué, el sustento de por qué un tercero y no se las brinda, ¿no? Te suenan más o se elevan más las alertas, ¿no? Las señales de alerta. El uso de jóvenes sin capacidad económica aparente que prestan su nombre o son utilizados como testaferros con la finalidad de ocultar el verdadero beneficiario final. Probablemente la persona que hizo el pago de los gastos era el verdadero dueño, ¿no? De los bienes. La conducta observada presenta indicios de que los actos o donaciones podrían estar siendo utilizadas para encubrir la verdadera naturaleza de las transferencias. Entonces, esta información fue comunicada como un informe de riesgo y fue trasladada a la UIF como un ROS. Y aquí quería mostrarles un poco cómo es cómo vienen las estadísticas, ¿no? O cuáles son las estadísticas en cuanto a los informes de riesgo que hemos recibido. Bueno, nosotros venimos recibiendo estos informes de riesgo desde julio del 2024 y hemos recibido 3.397 informes de riesgo que corresponden a 135 notarios. En realidad sí es poco, considero, porque somos como 500, bueno, yo sé que no soy notaria, pero son como 560 notarios, ¿no? Y veo que el porcentaje de notarios es bastante bajito, ¿no? De notarios que comunican informes de riesgo. Bueno, tenemos aquí también que los 3 principales colegios que reportan informes de riesgo son Lima, Ucayali y Piura y Tumbes, pero si nos damos cuenta, a pesar de que en Lima son como 140 notarios, casi, bueno, un poco menos de la mitad son los que comunican informes de riesgo. Y casi siempre son los mismos, pues, ¿no? O sea, recurrentes. En Ucayali hay 6, a pesar de ser el segundo colegio que reporta más informes, son 6 notarios los que normalmente reportan informes de riesgo, y en Piura y Tumbes 9 notarios. Aquí quise poner el colegio de Lambayeque, ¿no? Bueno, que está organizando el evento, y hemos recibido 7 informes de riesgos de 2 despachos notariales. Otro punto que quería también compartir con ustedes es cómo es que están distribuidos los informes de riesgo, los 3.397 informes de riesgo que hemos recibido, y compartirles también que como OCP hemos identificado 71 ROS. Estos con información que ustedes han tenido a bien comunicarnos o de las señales de alerta que nosotros tenemos parametrizadas en nuestros sistemas. Acá podemos observar que tenemos propuestas ROS en el año 2024, 17 que son individuales, que quiere decir que son operaciones que han sido realizadas en un solo despacho notarial, y 5 de operaciones que han sido realizadas en diferentes despachos notariales.
Para el año 2025 tenemos 42 ROS que hemos comunicado a UIF, de los cuales 29 son de notarios individuales y 13 son donde la persona ha actuado o ha formalizado actos en más de un despacho notarial. En lo que va el año, hasta el día 24, hemos recibido identificado 7 ROS, de los cuales 4 son individuales y 3 son ROS, super ROS, como lo llama la UIF, donde la participación de la persona que ha sido reportada ha formalizado actos en más de un despacho. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes y dejarlos con un mensaje que trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Muchas gracias y si tienen algunas preguntas, estoy presta a escucharlas. Señorita contadora Rosario Campos, el material presentado y su explicación servirá de muchísima ayuda para los notarios. Como usted dijo al empezar, didácticamente ha sido excelente la exposición, ¿no? Y siempre ha habido el problema de cómo llenar esos formatos. Con esto, ¿no? Voy a colgar en mi chat para los notarios de esta jurisdicción y para los de otras jurisdicciones también, todo completo, ¿no? Y gracias a usted que hemos tenido esta ilustración que nos servirá bastante para seguir laborando, para seguir informando y hacer ese trabajo de equipo que se menciona, ¿no? El Colegio de Notarios de Lambayeque le agradece sobremanera su contribución a la capacitación e información de los dispositivos y de los formatos que estamos obligados a llenar y a donde proporcionemos la información que se necesita para procesar el sistema de lavado de activos. Muchísimas gracias. A usted las gracias. A ustedes las gracias porque nosotros nos alimentamos también de todas las experiencias que ustedes nos comparten. Para nosotros es importante que ustedes nos hagan esas consultas, nos hagan pensar y razonar y decir, frente a tal situación tienen que hacer tal cosa. Entonces, las gracias para ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.